Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Nogales Naharro. Soy doctora en Derecho y profesora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Nuestra ponencia tiene por rótulo Maternidad subrogada, análisis de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2013-2024 y vulneración de derechos fundamentales. Como introducción, la maternidad subrogada ha cobrado relevancia en los últimos años, convirtiéndose en un tema de debate en diversos foros y medios de comunicación, especialmente en el ámbito también de la bioética. Aunque no es una innovación reciente, deriva de la fecundación in vitro, ha adquirido notoriedad por su vínculo con cuestiones fundamentales como la fertilidad, la estructura familiar, maternidad y paternidad, la dignidad humana, la responsabilidad de criar un hijo, derechos de los menores y los dilemas éticos y sociales asociados. En esta práctica, desde el orden legal, se suele poner el acento en lo que respecta al registro civil de los niños nacidos mediante esta práctica. En nuestra investigación, sin embargo, queremos también llamar la atención sobre la necesidad de reconocer y aceptar el prius de la dignidad humana como fundamento necesario, a fin de garantizar los derechos de todos los sujetos implicados en esta práctica. En nuestro trabajo de investigación finalizamos también con un epígrafe que aquí no vamos a poder exponer por el tiempo del que disponemos, que hace referencia a la maternidad subrogada en el marco de la Agenda 2030. El primer punto, después de esta introducción, sería responder a la cuestión ¿qué es la maternidad subrogada? Siguiendo el doctor Nicolás Jouve, la maternidad subrogada se define como un proceso en el que una mujer gesta un hijo para ser criado por otra persona o pareja. Esta técnica es utilizada por distintos grupos de personas. Puede ser parejas con dificultades para concebir, mujeres solteras, hombres solteros, parejas del mismo sexo. Para ello se emplean métodos de reproducción asistida, en los cuales la madre gestante puede proporcionar su propio óvulo utilizando inseminación artificial o recibir un embrión generado a partir del material genético de los padres futuros. Desde el punto de vista de la práctica legal, se denominan padres comitentes o de intención aquellos quienes solicitan el procedimiento y asumen la crianza del bebé tras su nacimiento, mientras que la madre gestante o madre subrogada sería la mujer que lleva adelante el embarazo. Aunque se utilizan diferentes terminologías y según algún autor el uso de estos términos también suaviza o distorsiona la propia realidad de esta práctica, expresiones utilizadas como vientre de alquiler, maternidad por sustitución, etc., el profesor Jouve considera que el uso del término subrogación resultaría el más preciso, más que vientre de alquiler, y lo considera así por su significado dentro también del diccionario de la Real Academia Española, que lo define como poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Por lo tanto, los términos más apropiados que considera este autor para describir este fenómeno son maternidad subrogada o madre de alquiler. El siguiente punto que analizamos en nuestro trabajo de investigación hace referencia al análisis de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vulneración de derechos fundamentales. Lo primero que queremos llamar la atención es que con anterioridad al 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no dictó unas sentencias específicas sobre gestación por sustitución. Las primeras decisiones más significativas las encontramos en unas sentencias del 26 de junio del 2014, en los casos Menexon contra Francia y Lavassie contra Francia, en el que se aborda por primera vez estas cuestiones y el reconocimiento de la filiación de niños nacidos mediante esta práctica. Siguiendo a García San José, con referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la normativa aplicable en la materia que nos ocupa, dice
que se trata de un tratado internacional de protección de derechos humanos y, por tanto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe de asegurarse de la protección real y efectiva, no ilusoria, de los mismos, tomando en consideración las condiciones de vida actual, nuevos modos en los que el disfrute de dichos derechos puede ser impedido, aun cuando no estuvieran previstos originariamente. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las sentencias dictadas en esta materia de maternidad subrogada, entran en juego derechos reconocidos sobre todo en los artículos del 8 al 11 de este convenio y significativamente en el artículo 8, que se refiere al respeto o a la protección del derecho al respeto a la vida privada y familiar. Y además, pues resuelve en base a estos artículos independientemente de la legislación interna nacional de los estados implicados. El artículo 8, por su importancia, pues sí lo vamos a expresar, dice así en el primer párrafo: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Y en el párrafo segundo, no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto y en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades de los demás. Quizás lo primero que nos llama la atención, siguiendo a Sales Pallares, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al fundamentar su sentencia en este artículo 8, pues se ha amparado en una amplia y flexible interpretación respecto de la vida privada y familiar, incluyendo en este artículo el derecho a la reproducción. Por otro lado, decir que tenemos distintas resoluciones y distintos formas de dar respuesta a las cuestiones que se plantean en la Unión Europea, resaltando una resolución del 2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en esta materia, que aunque no es vinculante para los Estados, sí sentó un precedente en la promoción de estándares de derechos humanos en esta materia, destacando la necesidad de priorizar el bienestar infantil en cualquier regulación sobre gestación subrogada. No obstante, una referencia importante y más actual es la Directiva de la Unión Europea del 2024, del 13 de junio, por la que se modifica una directiva del 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, incluyendo o considerando la gestación subrogada como un tipo, a la gestación subrogada, un tipo de explotación contra la trata de los seres humanos, siempre que se den las características para ser considerada trata de seres humanos. A continuación, nuestro estudio lo que realiza es ese análisis de la sentencia sobre hechos del caso o aspectos fácticos, aspectos jurídicos, su impacto jurídico. Y al respecto, en esta ponencia, pues vamos a comentar brevemente alguna reflexión comparativa de los fundamentos jurídicos. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido y retirado ciertos criterios y en otros ha introducido alguna modificación en cuanto al enfoque. ¿Cuáles son los fundamentos reiterados? Pues, en primer lugar, el reconocimiento de la filiación en caso de gestación subrogada en el extranjero. El Tribunal Europeo viene diciendo que la negativa de los Estados a reconocer la filiación de los menores nacidos mediante esta gestación por sustitución en el extranjero puede vulnerar el derecho al respeto de la vida privada del menor. Lo encontramos desde las primeras sentencias del 2014 hasta las más actuales del 2022. Por otro lado, otro fundamento reiterado es la primacía del interés superior del menor, señalando el Tribunal Europeo que la incertidumbre jurídica generada por una falta de reconocimiento de la filiación puede afectar negativamente a la identidad del menor y su estabilidad familiar.
Criterios modificados en el enfoque, pues las diferencias en los mecanismos de reconocimiento. Si en una sentencia del 2017 el Tribunal Europeo dice que el Estado tiene derecho a determinar las condiciones para la filiación dentro de su margen de apreciación, siempre que no se prive al menor de su identidad, ya en una sentencia del 2019 nos dice que si bien la inscripción automática en el registro civil puede no ser obligatoria, los Estados deben garantizar un procedimiento accesible y eficaz para establecer la filiación de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. El criterio de enfoque al que nos estamos también refiriendo es ese margen de apreciación del Estado. Así, por ejemplo, en la sentencia del 2017 dice que los Estados tienen un margen de apreciación para regular los efectos de la gestación subrogada en función de su propio orden público y sistema legal. Y en una sentencia, la última de 2022, matiza este principio al indicar que aunque los Estados pueden establecer restricciones, estas no deben privar al menor de su identidad legal y estabilidad familiar. Estos cambios jurisprudenciales muestran la adaptación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la necesidad de equilibrar el interés superior del menor con las políticas nacionales en materia de filiación y orden público, cuestión todavía sin resolver. En nuestro estudio, al cual nos remitimos a la lectura del artículo, ahora entraríamos a ver en relación con el concepto y el principio de dignidad humana, las sentencias del Tribunal Europeo en materia de maternidad subrogada. Dado el tiempo del que disponemos, pasamos ya brevemente a algunas conclusiones. El análisis que hemos realizado de la maternidad subrogada revela la complejidad ética y jurídica de esta práctica en el contexto contemporáneo, marcada por un debate profundo en torno a los derechos del menor, la dignidad humana e implicaciones bioéticas. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de abordar la maternidad subrogada desde una perspectiva integral, que contemple no solo la regulación legal y las decisiones judiciales, sino también el respeto a principios éticos fundamentales, especialmente con relación a la dignidad de todas las partes involucradas. En primer lugar, observamos que la maternidad subrogada plantea retos significativos para la legislación internacional, dada la disparidad normativa entre países y el impacto de esta divergencia en la protección de los derechos fundamentales de los menores nacidos mediante esta práctica. Así, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido determinante al abordar la vulneración de derechos fundamentales, principalmente en lo referente al derecho a la identidad del menor y a la seguridad jurídica del mismo, y ello sobre la base del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El análisis de la sentencia revela que la necesidad de reconocer un margen de apreciación estatal genera desafíos en la armonización de criterios y en la protección de los intereses superiores del menor, que por otra parte demanda la creación de unos mecanismos legales claros y eficaces para el reconocimiento de la filiación en un marco normativo armonizado a nivel europeo. En segundo lugar, dentro del análisis que se hace en el estudio de la dignidad humana, también revela que este principio debe considerarse como un eje rector en el tratamiento de la maternidad subrogada, reconociendo su centralidad en la construcción de la propia identidad europea y su vinculación con los derechos fundamentales. La dignidad humana, tal y como es abordada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exige que las decisiones judiciales equilibren el respeto a la identidad y estabilidad familiar del menor con la protección a la dignidad de las mujeres gestantes, evitando cualquier forma de explotación o cosificación. No obstante, también pone de manifiesto la falta de fundamentación ontológica del principio de la dignidad humana en la legislación aplicable, capaz de proteger a todos los sujetos implicados, especialmente a los más vulnerables, como sería el menor, incluso desde el inicio del propio proceso de su gestación y de la madre gestante. Un paso que consideramos puede ser importante, aunque todavía no tiene referencia jurisprudencial,
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su actualidad, va a ser esa directiva del 2024 que incluye a la maternidad subrogada en la lucha contra la trata de seres humanos, estableciendo sanciones para la protección de las víctimas. En conclusión, pues es el tratamiento ético y jurídico de la maternidad subrogada, cuestión todavía sin resolver, requiere una reflexión seria y profunda y un enfoque multidisciplinar que articule la protección de los derechos fundamentales sobre el respeto a la dignidad humana, fundamentado este principio en una antropología adecuada que sea capaz de dar respuesta a todas las exigencias de lo que es ser persona humana y, por otra parte, la necesidad de una armonización normativa a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.